Buenos días, bienvenido a la Academia Molinas nuevamente en eh, nuestra serie de ejercicios resueltos de estática en física. Hoy nos toca ver de qué manera hace equilibrio nuestro monito, ¿sí? El monito está sostenido de una barra horizontal que a su vez está sostenido por unas cuerdas a la izquierda y a la derecha prendidos de dos árboles. Acá se quiere calcular cuál es el ángulo tita para que el sistema se encuentre en equilibrio, las tensiones de la cuerda de la derecha y de la cuerda de la izquierda. Para empezar el análisis debemos desarrollar el diagrama de cuerpo libre. Tenemos las barras, y tenemos la carga del monito, que le vamos a llamar W, y la carga de la barra es el peso de la barra, que lo vamos a llamar A. La barra pesa, según los datos, 240 newton. Tiene una longitud de 3 metros, es decir que A está aplicado en la mitad, siempre en el centro de gravedad de la barra. Sería entonces a unos 50 metros de ambos extremos. El monito va a pesar 90 newton, que sería el valor W, ¿sí? Y el monito está prendido a una distancia de 0,5 metros de la derecha, del extremo de la derecha. Bueno, esos serían los datos. Lo que se pide en este caso es cuánto vale el ángulo tita y los valores de las tensiones de las cuerdas, ¿no? Yo en el diagrama de cuerpo libre a las cuerdas le voy a reemplazar por un vector U, que es el que va a sostener del lado izquierdo, y un vector V al lado derecho. Siguiendo con el desarrollo del diagrama de cuerpo libre, puedo decir que tengo un segmento F a la derecha, perdón, y a la izquierda tengo un ángulo de 150 grados, como indica la figura. ¿Qué otro dato tengo? Tengo una distancia de 1,5 metros de este lado y de este lado, ¿sí? Lo voy a dejar por acá porque yo sé que la barra tiene 3 metros, o sea que A está aplicado a la mitad. ¿Qué otra cosa tenemos como dato? Bueno, vamos a seguir avanzando. Sabemos que A entonces va a tener un peso, la barra, de 240 newton, y W, que sería el peso del monito, 90 newton. La varilla dijimos que mide 3 metros, por eso este 1,5 se reparte de acá y acá respecto de A y respecto de los puntos que le vamos a llamar, a ver, por acá, el punto A, que sería el apoyo del vector U, y del punto B el apoyo del vector B corta. ¿De acuerdo? Si tenemos el ángulo de 150 a partir de la barra hacia la posición de la cuerda, que lo pusimos con el vector U, quiere decir que el suplemento, digamos, va a ser un ángulo de 30 grados. Y tita no sabemos. Tita aparece acá a la derecha. Este es el segmento a continuación de la barra, que forma un ángulo de 30 grados con U, ¿sí? Bien, hasta acá. Entonces tenemos casi todos los datos. A ver si me falta alguno. Bueno, parece que no. U tiene, una vez que empezamos a analizar, porque este sería el diagrama de cuerpo libre de esta barra con el mono colgando, ¿no?
W dijimos el peso del mono, A el peso de la barra en el centro de gravedad, a 1,5 de ambos extremos, del extremo A y el extremo B. El ángulo de 150 grados que forma la cuerda U, digámosle, ¿sí? Con la barra, y acá tita no se conoce, que es el ángulo que forma B con el eje de las X. Acá continúa la barra, también dentro del eje de las X va a formar un ángulo suplementario con 150 de 30 grados. Esos serían más o menos todos los datos que pudimos encontrar hasta el momento. Y entonces dijimos que el vector U puede descomponerse en el vector B, que va a ser la reacción en A, y el vector C, que es la componente horizontal del vector U. De la misma manera, el vector B corta tiene su componente vertical D, que sería la reacción B, ¿sí? Y el vector F, aquí está, que sería la componente horizontal de B. Bien, entonces procedemos a la solución. Siempre en un sistema en equilibrio se debe cumplir las tres condiciones, ¿no? Sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momento en cualquier punto del sistema igual a 0. Con la sumatoria de fuerza en X voy a saber que el vector C y el vector F tienen que tener el mismo valor y sentido contrario para que el sistema se equilibre. ¿Por qué? Porque son las dos únicas fuerzas o componentes en sentido horizontal. ¿Sí? Sin embargo, en sentido vertical tengo que B va a sostener del lado izquierdo la barra y D en el lado derecho de la barra para sostener los cuerpos A y W que están colgados de la barra, ¿no es cierto? Entonces, con este sistema de esta forma analizada, yo puedo obtener tranquilamente las tensiones U y tensiones B. Y puedo calcular θ también, tranquilamente, ¿no? Entonces, como dije, las cuestiones en equilibrio serían sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y sumatoria de momento en Y igual a 0. Realizando el análisis de la sumatoria de fuerza en X, yo puedo decir que U multiplicado por el coseno del ángulo, como va hacia la izquierda es negativa, más B, que sería esta B corta multiplicado por el coseno de θ, tiene que ser igual a 0 porque el sistema estaría en equilibrio. Esa es la primera condición, ¿sí?, que yo impongo a mi sistema. A ver, acá marqué con una elipse B por coseno de θ. Esa es la componente horizontal de B, ¿sí?, que nosotros de alguna manera lo denominamos como F, ¿sí? Y lo voy a marcar acá, ¿sí? Y la componente vertical horizontal de U lo marcamos en esta segunda elipse. A ver dónde estará esta segunda elipse. Esta segunda elipse lo marqué como... Bueno, ya va a aparecer en algún momento. Sigamos entonces, ¿no? Esta elipse... Acá hay otra elipse. Esta no es. A ver dónde aparecen alguna elipse. Acá hay una elipse. Esta es la elipse que me indica la componente horizontal de la fuerza U, ¿sí? U por coseno de 30 negativo porque va hacia la izquierda y F es positivo porque va hacia la derecha.
A esto le llamamos C. Le llamamos C, a ver, tac, ahí está C. ¿Sí? De la misma manera, vamos a hacer la sumatoria de fuerza en I. La sumatoria de fuerza en I estaríamos acá, ya está, y el texto sería U por seno de 30, que sería el complemento para encontrar la componente vertical, ¿sí? Y B por el seno de tita para encontrar la componente vertical de el vector B, ¿sí? Marcándole con una elipse, vamos a indicar que ahí ya tengo, acá tengo una elipse. Ese sería la componente horizontal, vertical, perdón, de U, y la otra elipse estaría, a ver dónde, aquí. Esta sería la componente vertical del vector B corta, ¿sí? Que a esta le llamamos D, que es esta que está acá, ¿no? Y a esta de la izquierda le llamamos B, ¿sí? Entonces acá tengo todas las condiciones de equilibrio. Sumatoria de fuerza en X, C va hacia la izquierda, por eso es negativa, y F va hacia la derecha, por eso es positiva. La C más F tiene que dar 0 en el sentido horizontal. Luego, B positivo, que sería U por seno de 30, va hacia arriba, menos A, que va hacia abajo, menos W, que va hacia abajo, más D, que es B por seno de tita, va hacia arriba. Este sistema, tanto en el eje X como en el eje Y, tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Vamos a ir calculando cada uno de estos valores a medida que vamos realizando los cálculos. Bien, vamos a seguir entonces. Ahora me queda analizar entonces la sumatoria de momento en I. Hasta acá veo varias incógnitas. No es posible despejar ninguno de los valores para poder ir reemplazando en otras ecuaciones de manera que podamos ir obteniendo algunos resultados. Entonces vamos a seguir buscando alternativas para seguir con nuestro cálculo. Vamos a ver entonces acá la sumatoria de momento en I. Significa sumatoria de momento en I que yo puedo sacar tanto el momento en A como el momento en B. ¿Sí? Vamos a realizar el cálculo de sumatoria de momento en A. Yo sé que la sumatoria de momento en A me tiene que dar 0. También, ¿no es cierto? Entonces empiezo el cálculo. A por 1,5, que es la distancia. En el sentido horario es negativo, por convención. ¿Sí? Menos W, que es la del monito. Esta es la de la barra, el peso de la barra por su distancia, más el peso del mono por la distancia, que en este caso va a ser 2,5 newton, como indica acá, la barra, metro, perdón. También negativo por la convención que obtuvimos, o que tomamos en cuenta, menos D, que es B por seno de tita, que es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? Esto sería D, por la distancia que es 3 metros, ¿sí? Esto que está acá es D. Ahí también dejé planteada esta condición de equilibrio, sumatoria de momento en A igual a 0. Acá tampoco puedo utilizar esta condición porque tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas. No me sirve. Vamos a plantear otra, a ver. Sumatoria de momento en B. A ver, sumatoria de momento en B es menos U por seno de 30. Menos U por seno de 30 es C. O sea, a ver, por seno de 30, perdón, es B. U por seno de 30 es B, que sería esta fuerza proyectada en el eje Y, multiplicado por la distancia 3 metros, como es en el sentido horario es negativo, más A
por que él tiene movimiento en sentido antihorario, entonces va a ser positivo por 1,5 que es la distancia de este lado, desde el punto A hasta el punto B, ¿sí? Más W, también positivo porque es sentido antihorario, por 0,5 que es la distancia que hay de acá a acá, según indica la barra, ¿no? El esquema. Siguiendo, acá sí veo que los valores tengo de W, tengo de A, tengo solamente una incógnita U. Entonces si de acá despejo U, voy a poder obtener por lo menos este vector. Entonces despejo U, si ustedes realizan el cálculo o verifican esto, van a encontrar que U por seno de 30 por 3 metros puedo pasar del otro lado como positivo y después a esta expresión le divido seno de 30 por 3, que es lo que hice acá. Realizo el cálculo, voy a la calculadora, bueno, antes de calcular reemplazo los valores que corresponden y ahí realizo el cálculo. Digo entonces 240 por 1,5 más 90 por 0,5, esto es igual a 405 dividido, abro paréntesis, 3 por el seno de 30, cierro paréntesis, me da 270 como resultado. Entonces acá coloco el valor de 270 newton. Saqué directamente U, ¿no es cierto? U es igual a 270 newton. Hay varias maneras de poder calcular U. Puedo obtener a partir de B, si es necesario, ¿no es cierto? Bueno, yo en este caso lo hice de esta manera. Una vez que obtengo U, puedo obtener B. ¿Cómo? Porque acá tengo el valor de B, ¿no es cierto? Sería U por seno de 30. Tranquilamente puedo obtener el valor de B. Y también puedo obtener el valor de C. ¿Por qué? Porque C vale U por coseno de 30. O sea que ya es posible calcular C y B acá, ¿no es cierto? Y si puedo calcular B y tengo A y tengo W, puedo calcular D, ¿sí? Que sería esta otra reacción en este punto. Como pude calcular C, ¿sí? Es posible calcular F, porque yo sé que se tiene que equilibrar. O sea, si calculo C, voy a saber que C es igual a F. Entonces, de todo este análisis, yo puedo decir que tengo el valor de C, de B, de D y de F. Vamos a seguir con el cálculo. Yo sé que F, acá despejé F, ¿sí? Va a ser igual, y esto lo paso al otro miembro, U por coseno de 30, U por coseno de 30, sería 270 por 0,866, que es el coseno de 30, me va a dar 233,83 newton, que sería el valor de F, que en este caso es igual que el valor de C, pero en sentido opuesto. Tranquilamente puedo decir ya que tengo C y F. Siguiendo con el cálculo de la segunda ecuación, puedo despejar D, que sería esto que está en esta elipse, y esto va a ser igual a más W menos U por seno de 30. ¿Por qué hice esto? Porque acá le dejé de este lado a U por seno de tita, que sería D. Este le pasé al otro miembro restando, y estos dos que estaban restando lo pasé sumando. ¿Sí? Reemplazando valores, yo sé que A vale 240, W vale 90 y U por seno de 30 vale 270 por 0,5. Porque seno de 30 es 0,5 y U vale 270 según lo que calculé acá.
Realizo la operación con calculadora y me da que D, o sea, esta reacción en el punto B va a ser igual a 195. Y por último, yo sé que la tangente de tita va a ser D sobre F. ¿Por qué? Porque si esta D lo traslado acá, cierra la figura de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Como ya en varios videos ya fui demostrando o fui explicando que el vector B es por la suma de F más D. ¿Sí? Y F más D con B forman un triángulo rectángulo. Y por condición sabemos que si tita es el cateto opuesto de D y mejor dicho, D es el cateto opuesto de tita y F es el cateto adyacente de tita, por relación trigonométrica, la tangente de tita va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, D sobre F. Reemplazando valores, tenemos que D vale 195, F vale 233,83, me da 0,0834, ¿sí? Vamos a hacer este cálculo. Sería entonces 195 dividido 233,83. Esto es igual a 0,833. Redondeado, le puse 0,84. Y para poder calcular el ángulo, voy a mi función trigonométrica y calculo la tangente elevado a la menos 1, o sea, inversa tangente. Y me da 39,826 grados, que sería el valor de mi ángulo tita. Ya obtuve una de las incógnitas entonces. Finalmente, por Pitágoras, puedo decir que b al cuadrado, o sea, estoy hablando de este vector b, va a ser igual a d, que sería el cateto opuesto a tita, d al cuadrado más f al cuadrado. Esto es Pitágoras, ¿no es cierto? Finalmente, despejo b va a ser la raíz cuadrada de d al cuadrado más f al cuadrado. Realizo el cálculo y obtengo el valor de b igual a 304,47. Entonces ya calculé, ustedes verifiquen esto por supuesto con la calculadora, ya obtuve el valor tita y obtuve el valor de b. ¿Sí? Siguiendo con el cálculo, b es igual a 135. ¿Cómo hice esto? Y fíjense que yo sé que b es u por seno de 30 grados. Voy con mi calculadora, que está acá, ¿sí? Y yo sé que u vale 270 y le multiplico por 30 seno y eso me da igual a 135. Entonces solamente reemplazando los valores, yo sé que b es esta reacción que está acá, es u por seno de 30. Como ya tengo u, le multiplico por el seno de 30 y tengo la componente vertical de u. De la misma manera puedo calcular c, ¿no es cierto? 233,83. ¿Cómo puedo hacer? C va a ser a u por coseno de 30. A ver, vamos a hacer. Entonces, u vale, ¿dónde está? 270 por el coseno de 30. Coseno de 30. Y esto es igual a 233,826, que es el mismo valor que puse acá, ¿no? O sea que ya tengo todos los valores necesarios para responder o dar respuesta a las preguntas que se plantean en el ejercicio. Obtuve el valor de tita,
obtuve el valor de las tensiones U y la tensión B, acá utilizando todas las condiciones de equilibrio y algunas relaciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Bueno, con esto creo que hemos terminado la clase de hoy. Hasta luego.